Bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial dedicado a la cuarentena, al coronavirus. Vamos a conversar ahora con Adriana Amado. Adriana es docente, investigadora, especialista en medios de comunicación. Adriana, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, ¿qué es la infodemia? La infodemia es la reacción que tiene el sistema ante esta nueva emergencia, que es que ya los mensajes no son exclusivos de las fuentes oficiales y los medios de comunicación. Esta es la primera pandemia transmitida por WhatsApp y por redes sociales. Eso genera un flujo de conversación que es cierto que en algunos casos tiene información falsa, pero la verdad es que en la gran mayoría tiene que ver con conversaciones interpersonales. Eso genera muchísima inquietud, porque de hecho, si te pones a pensar, hasta la primera develación de irregularidades en compras surge de conversaciones interpersonales. Entonces, obviamente, eso hace que el sistema, su primera reacción dice, ojo que ahí puede haber cosas raras, pero yo no estoy tan segura, por lo menos los primeros números que tenemos, nos dan cuenta que circulan noticias falsas, pero no a nivel de que sea el problema que deja implícito la palabra infodemia. Ujú. Hay como un fantasma en torno de la conversación sobre infodemia, fake news y demás, que son los trolls, ¿no? Que refieren un poco, en alguna medida, a estos usuarios más intensos, más participativos, más agresivos también. ¿Los trolls son aliados o son enemigos de la buena información en las redes? Es muy buena pregunta, porque hasta ahora se equiparó bots, que son las cuentas automatizadas creadas para generar alguna desviación en la conversación, con trolls pagos, es decir, mercenarios de Internet, justamente contratados a los efectos de generar conflictos, de la gente indignada con toda legitimidad. Muchos de los que son descalificados como trolls son en realidad gente activa, que en tiempos de confinamiento tienen más tiempo para capturar pantallas, para guardar tweets que después se borran, para generar movimientos. Creo que la política se olvidó de ese detalle a la hora de determinar ciertas medidas. Cuando vos tenés gente en confinamiento, tenés gente con más tiempo, con mucha más capacidad además de interacción a nivel horizontal, con lo cual es probable que muchos de los ataques sean más intensos y más virulentos. Pero vos podés tener dos actitudes básicas en relación a los trolls. Directamente prohibir esa conversación, controlar las cuentas, regular, como se dice, ¿no? Olvidando que la regulación podría tener algún valor cuando los medios eran centralizados, pero regular conversaciones no solo es inútil, sino que nos equipara a países como Malasia, Singapur o Filipinas, que lo intentaron con pésimos resultados, porque es como intentar parar el agua con un colador. En algún momento el agua se escurre. Y la otra medida es tomar justamente la conversación como un indicador de malestar social. En todos los países que han decretado aislamiento se dan cuenta que con el transcurso de las semanas el malestar va increciendo y aparecen en las redes sociales problemas que no se te van a presentar en esas encuestas tan entusiastas y que te confirman, ¿no? Que como la bruja de Blancanieves, sos la más hermosa del mundo. Entonces, creo que si tomás las redes sociales y los llamados troll como parte del malestar social, también la política podría estar tomando medidas estratégicamente más ajustadas, pero se enoja con eso. Hablando de la política,
se ha insistido mucho en la Argentina y en el mundo sobre la centralidad de la información pública, de fuentes oficiales, ¿no? Solo confiar en fuentes oficiales ha sido un eslogan que particularmente en Argentina se insistió Sí. mucho a partir de la publicidad oficial. ¿Son confiables las fuentes oficiales? ¿Son las únicas confiables? El problema es que no son verificables. Si yo tuviera información verificable, obviamente esa información sería más confiable. ¿Y cuál condición tendría que tener? Mínimamente que sea información abierta. Fíjate que los datos que nosotros tenemos de la cantidad de afectados o de muertos se comunican en un PDF que se cuelga día por día. Es decir, que si vos sos periodista y querés hacer, o investigador social, y querés hacer un análisis, tenés que tomar día por día los datos, cargarlos en una planilla con la cantidad de errores que eso te puede dar en cuanto a la información. Otra cuestión que hace que esa información oficial no sea confiable es que no tenemos los parámetros. ¿Cómo se cuentan las muertes? ¿Solo las muertes en donde la gente tiene un cartel que dice me morí de coronavirus? ¿Qué hacemos con la comorbilidad? ¿Qué pasa si una persona muere de neumonía? ¿Cómo se registra eso? ¿Se muere de neumonía o se muere de coronavirus? Porque también hace a que podamos confiar en la información. Como no es contrastable, no es verificable, y paradójicamente, sorpresa, no es lo que se verifica. Entonces nos encontramos que muchas veces medios y fact-checkers están chequeando memes y no estamos chequeando comparativamente esa información, porque de hecho casi no podemos comparar por distrito. Fíjate vos que falta información que a 2 meses ya casi del primer caso, todavía no tengamos información que nos permita ver, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hacia adentro, o los barrios de Buenos Aires en comparación, que sería una información valiosísima a la hora de abrir la cuarentena. Datos, por ejemplo, preguntas que no se le puede hacer esa información. ¿Por qué los grupos que siguieron trabajando son menos infectados que los grupos que se supone estaban guardados, como los geriátricos? Si eso pudiera tener respuesta, seguramente la información oficial sería confiable. ¿Qué pasa con la ciencia y el relato de la ciencia? Que ha sido también, ya de antes en Argentina venía siendo un tema de conversación vinculado a la política, pero bueno, ahora obviamente el tema de infectólogos. ¿Hay como un posicionamiento distinto de la ciencia, de los científicos? Mira, tenemos que entender también que así como es la primera pandemia con redes sociales, también es una pandemia que agarró a medios y políticos en su peor momento de confianza. Entonces, ¿cuáles son los grupos más confiables? A nivel general, la ciencia. Entonces, todos nos ponemos la etiqueta de científico porque es una forma de generar una mejor imagen. Y de hecho la política se abraza a los científicos para decir, escúchame, yo estoy haciendo las cosas que me mandan acá. El riesgo es que, primero, nosotros no tenemos tampoco tantos científicos especializados en estas cuestiones. No solamente se necesitan epidemiólogos, una pandemia necesita economistas, sociólogos especializados en estas cuestiones, educadores, lo estamos viendo, la cuestión de la educación por redes y digamos, teleasistida no está funcionando. Esa parte no está cubriéndose. Y la otra, que es un riesgo que le va a pasar a la ciencia de todo el mundo y que explica la aparición de estos grupos que se desprecian así como a los trolls, como los antivacunas. Pero, ¿qué me está diciendo la aparición de grupos antivacunas o terraplanistas? Que empieza a haber grupos sociales que no le creen a la ciencia, que hoy son minoritarios, pero que van a empezar a aparecer en la medida que la ciencia quede abrazada, ¿no? Este abrazo del oso de la política, y que el experimento social, el que estamos haciendo, porque, a ver, también hay que decirlo que nunca tuvimos una pandemia de estas características, ni nunca se había tomado medidas como de encerrar a los sanos. Con lo cual, es la ciencia la que dirá en los próximos años si eso sirvió o no sirvió. Imagínate que no.
Imagínate. Entonces también creo que ahí esta cosa de que hay más especialistas en la televisión que gente en la terapia intensiva, lo que va a llevar es que también se pongan en riesgo ese prestigio que tenían antes de tomar tan alto perfil. Los datos nos muestran, y esto es general, que en la medida que un grupo social tiene alta aparición en los medios, automáticamente cae su prestigio. Entonces, creo que ahí también hay que empezar a rever esos supuestos que teníamos con relación a la visibilidad, ¿no? Que la visibilidad era condición de existencia. Los datos nos muestran que cuanto más visible, sos menos confiables, porque obviamente empezás a mostrar las falencias, ¿no? Y eso obviamente genera pérdida de prestigio, pérdida. Entonces, también, y ahí es un desafío que vamos a tener los sociólogos, de analizar qué va a pasar con esos grupos y con la sociedad en lo que se viene. Adriana, la última pregunta. ¿Cómo te imaginás, mirá la palabra que uso, imaginarse, el mundo de los medios, las plataformas, las audiencias, los políticos, post pandemia? Yo creo que los medios ya están en el presente, digamos, en el futuro y no se dieron cuenta. De hecho, ya estaban el año pasado en el futuro y no se dieron cuenta. Creo que una metáfora interesante es que la pandemia, por ejemplo, recortó el papel. Y eso no significa que el papel no va a seguir existiendo, sino que muestra que algunas cosas que se hacían en el siglo pasado pueden de golpe súbitamente ser suspendidas, y uno tiene que tener la flexibilidad que no había tenido. Con lo cual, el mundo post pandemia será como el mundo pandemia. Creo que cada vez va a haber menos tiempo para esa actitud reaccionaria de volver a decir lo felices que éramos, lo que investigaba el periodismo, y todo ese relato de que hubo un mundo mejor en los medios. Y creo que también es un desafío importantísimo en cuanto a la calidad. Yo te decía lo del prestigio de la ciencia. También muchos medios rifaron esa súbita tensión que tuvieron con la pandemia. De pronto, en marzo mucha gente se interesó por las noticias, pero en lugar de ser un desafío para ofrecer periodismo de calidad, muchos siguieron haciendo lo que hacían. Y obviamente eso vas viendo que no solamente pierden las audiencias, sino que también pierden anunciantes y pierden la razón de subsistencia. ¿Eso qué significa? Que muchos van a tener que empezar a tratar bien a sus audiencias, porque de ellas va a venir el sustento a través de suscripciones, a través de servicios, a través de un montón de cosas que ya están funcionando. Por eso te digo, no es el futuro. Ya están funcionando, pero que algunos se resisten a adaptar. Bienvenidos al futuro. Muchas gracias, Adriana. Un placer. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito, y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones, en esta temporada especial sobre coronavirus, hablando con Daniel Mazzone, docente, investigador y autor de Máquinas de Mentir, Fake News y Posverdad. Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Acá, siempre pensando y dándole vuelta a estos temas. Daniel, se ha hablado más, tal vez, o me da la impresión a mí, de fake news en torno de la pandemia, incluso con el surgimiento de esta palabra nueva para mucha gente que se refiere a infodemia. ¿Hay más circulación de información falsa? Bueno, yo creo que el tema de la desinformación tenemos que como que reenfocarlo. Yo vengo ya diciendo hace más o menos 4 años, por lo menos 3 años y medio,
que las noticias falsas no existen, que es otro tema que tenemos que investigar. Le llamamos fake news, noticias falsas, le llamamos posverdad. Después dijimos, bueno, no, en realidad tienen razón, las noticias falsas no existen, llamémosle desinformación. Pero yo creo que tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. O sea, me parece que ya seguir hablando de desinformación, ponerle nuevos nombres, infodemia, es seguir navegando en las mismas aguas, no vamos a salir nunca de ahí. O sea, que creo que lo primero que tendríamos que hacer es admitir que nuestro combate a la desinformación ha fracasado. O por lo pronto no hemos encontrado las herramientas como para combatirlo con eficacia. Ese es el primer paso. O sea, porque es como que estamos ante un fenómeno que muta constantemente. Entonces, yo creo que en este momento lo que tenemos que definir, ¿cómo podríamos definir la desinformación, o lo que llamamos desinformación? Es como grandes maquinarias que están dispersas por ahí en el ciberespacio, que tendríamos que determinar dónde y de qué modo, que están produciendo permanentemente confusión. ¿Cuál es el objetivo de estas maquinarias? Y yo no veo otro que impedir pensar. O sea que cuando vos revolvés el río de tal modo que las aguas se enturbian constantemente, no podés ver qué hay. Yo cuando escribí Máquinas de Mentir, lo primero, la frase que arranca el libro es: está en juego la confiabilidad en nuestro milenario sistema de comunicación occidental. Sigo pensando eso. Creo que este es un problema que afecta a múltiples dimensiones y múltiples discursos. Y creo que un grave error que ha cometido el periodismo como industria, el periodismo como profesión, es haberse dejado encerrar en ese andarivel en el que lo han puesto a la defensiva, y el periodismo está diciendo, bueno, nosotros no fuimos, pero tampoco sabe cómo salir de ahí. No tenemos nada que ver con las fake news, pero, o sea, lo que le falta es una estrategia al periodismo. Y creo que esa estrategia tiene que empezar por admitir que tiene que desengancharse de las fake news y de la desinformación. Está clarísimo, yo creo que la gente ya sabe qué es la desinformación, qué es esta nube de confusión en la que vivimos, en la que no se sabe de dónde vienen los mensajes, en qué mensaje se puede creer, cómo podemos estructurar un discurso verosímil. O sea, estamos como a la deriva. Y hay que Daniel, salir de esa deriva. ¿Quién acciona la palanca de las maquinarias generadoras de desinformación? Bueno, yo creo que hay distintos, o sea, este es todo un tema, esto daría para un congreso. Obvio, pero tenemos 10 minutos. Bien. O sea, siempre bordeando el milagro. Exacto. O sea, evidentemente hay poderes extranjeros que no se bancan la libertad de Occidente. O sea, eso es evidentísimo. O sea, nos quieren llevar a ser como ellos. O sea, no sé si envidian, no sé si le temen, no sé si no sé qué es lo que les pasa, pero evidentemente nuestros 5 o 6 milenios de elaboración y estructuración de una forma, de un formato, de un estilo, de una cultura de construcción de la verdad, no la toleran, no la entienden y no saben qué hacer con eso. Entonces, del exterior hay poderes que están interesados en destruir ese formato, que está tan arraigado que es imposible destruirlo. Ahora, tenemos que defenderlo. Y creo que internamente, a nivel de Occidente,
Para mí, Occidente, yo hablo mucho ahora últimamente del término de Occidente, para mí Occidente es América, toda América, incluidos nosotros, y en esto pongo mucho énfasis. No nos desenganchemos de la idea de Occidente, y desde luego Europa. O sea, somos unos 1.500 millones, tanto como China. O sea que China y Occidente son los grandes protagonistas de la historia que viene. Pero ahí estamos metidos nosotros, y tenemos que empezar a tener un discurso desde acá, desde acá. Entonces, creo que acá tenemos grandes adversarios, para empezar, políticos de alto nivel, de alto vuelo, te lo nombro, Trump, Boris Johnson, accedieron al poder en base a grandes mentiras, grandes mentiras. Yo no digo que esas mentiras hayan movido la aguja de tal forma que les hayan arrimado votos, no digo eso. Lo que sí digo es que generaron tal nivel de confusión que hizo más vulnerables a los sectores vulnerables. Entonces, este es el problema. Entonces tenemos enemigos, no quiero llamarlo enemigos, adversarios externos e internos, que accionan con mucho poder económico y financiero, maquinarias que les permiten enturbiar la realidad de nuestras sociedades abiertas de tal modo que estamos totalmente confundidos. Entonces, vuelvo al periodismo, porque me parece que si el periodismo no encuentra la manera de salir de este atolladero, no solo va a sufrir la industria y la profesión, va a sufrir la sociedad. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que pasar a la ofensiva. Yo acabo de escribir un artículo que no sé por qué nadie ha leído, que creo, donde digo cosas importantes. O sea, me parece que digo cosas duras que me gustaría que alguien discutiera, en donde justamente estoy diciendo esto, que el periodismo tiene que pasar a la ofensiva. O sea, desengancharse de la defensiva, de la desinformación, que se hagan cargo quienes corresponde, y si querés tenemos otra entrevista después donde te digo a quiénes les corresponde hacerse cargo de esto, porque está clarísimo a quién le corresponde, y no se están haciendo cargo, y eso me da bastante bronca. Desengancharse de eso y hacer propuestas. Y la propuesta tiene que pasar por recuperar el papel de moderador del discurso público que tuvo en el pasado. O sea que hasta fines del siglo XX el periodismo jugó un papel, no solo de control del poder, sino también de moderación del discurso público, junto al sistema mediático, junto al sistema mediático, en el cual no había artículo, no había libro, no había novela, no había película, no había anuncio publicitario que no tuviera un responsable. Bueno, cuando eso se corta, la sociedad entra en crisis. Bueno, esto es un diagnóstico para mí. Y lo que yo no veo, veo mucha gente hablando de desinformación, de infodemia y bla, 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 bla. Pero no veo diagnósticos. Esto tiene muchos nombres. Y diagnósticos, denme un diagnóstico. Yo lo tengo. Lo escribí públicamente. Discútanmelo. O pongan otro. Pero denme un diagnóstico. Yo tengo que saber con qué discuto. Y no sé con qué discuto. Daniel, mencionaste el periodismo, tenés una posición interesante, distinta, además, en gran medida de lo que se escucha. Mencionaste la política, imagino que por ahí también hay gran parte de la responsabilidad en gobiernos extra-Occidente y en gobiernos de Occidente y políticos que aspiran a ser gobierno. Ahora, ¿cuál es el lugar de la educación en el combate? No quiero entrar justamente en el término de combate a la desinformación, sino al revés, en la construcción de una verdad compartida, digamos, de una serie de verdades compartidas, en la validación de esa conversación común. ¿Qué rol tiene que ocupar la educación en todos sus niveles? Bueno, es clave, obviamente que es clave, y tiene que jugar un papel mucho más activo. Para mí, el ejemplo en este plano lo dio este grupo de profesores de la Universidad de Nueva York, y creo que había otras universidades, que le encararon directamente a Fox, a la cadena Fox,
y después a todas las cadenas televisivas. Y les dijeron, si ustedes siguen, digamos, pasando en vivo las declaraciones de Trump en torno a la pandemia, ustedes se van a transformar en el mismo adversario de la salud pública, que es el presidente. O sea que esa es una actitud valiente, esa es una actitud que pone el cuerpo y que opera, Tenemos que empezar a operar, hay que empezar a actuar, hay que empezar a... O sea, yo veo que hay muchas, vuelvo a insistir, muchas declaraciones, muchas conferencias, muchas definiciones, mucho aporte de nombres, pero poca acción práctica. Hay poca estrategia, muy poca estrategia. Y no estamos sabiendo hacia dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, seguimos a la deriva, en medio de esta nube de confusión. O sea, estamos siendo parte del problema. Y eso la gente se está dando cuenta. La gente mira a ver quién está diciendo algo que sea atendible, de lo cual pueda agarrarme. Y no hay. Yo no veo discursos de los cuales pueda agarrarme. Esa es la verdad. Lo digo con tristeza, lo digo con preocupación y lo digo de forma propositiva también. Reunámonos a encontrar una estrategia. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vos, José. Estuvimos charlando en TMT Conversaciones con Daniel Mazzone, que es docente, investigador, autor del libro Máquinas de mentir, fake news y posverdad. Hasta la próxima.